sigue mi voz. Esta vez no hace falta contextos. Tan solo te llevaré hasta un lugar escondido en el corazón de la selva. Dicen que solo puedes llegar hasta él si te arrebataron la libertad. Pero, antes de continuar, deixa eu te perguntar. Você é livre? Não precisa me responder agora. Talvez ela tenha a resposta. Capítulo 4. A alma da liberdade. Sin poder emitir palabra alguna, sin aliento, sin pasado al que querer volver. Sus jóvenes pies ya no sabían si corrían por miedo o por costumbre. Había dado demasiados pasos para seguir siendo una presa. Demasiados para recordar siquiera cuándo empezó la huida. La selva la rodeaba como una criatura viva. Crujía, respiraba, observaba. Cada rama que se quebraba bajo su paso le atemorizaba. Cada sombra, una mano que volvía a buscarla. Pero no lloraba. Hacía tiempo que había aprendido que el sonido atrae cadenas. Pero aquella vez fue distinto. El suelo comenzó a elevarse, la vegetación se abrió y el aire ya no olía a persecución. Quizá era el momento de detenerse, no porque quisiera, sino porque algo frente a ella le obligó a hacerlo. Era cierto lo que decían, aquel lugar existía, no eran susurros inventados entre los cañaverales. No era un sueño que se contaban los condenados para soportar la noche. Entre montañas y palmeras que parecían formar parte del cielo, vivía algo que ella no había visto nunca. Su alma comenzó a palpitar con una violencia desconocida. El corazón cambió de ritmo, como si quisiera aprender uno nuevo. Ya no tenía el control de su cuerpo. Ya no era necesario. Había llegado, había encontrado el quilombo dos Palmares. No sabía lo que significaba ese nombre, no sabía quién lo gobernaba. No entendía que aquel lugar desafiaba al imperio que la había convertido en mercancía. Solo sabía una cosa. Por primera vez, nadie la miraba como una propiedad. Y aunque no lo comprendiera, aquel instante no marcaba el final de su vida, marcaba el comienzo de su transformación. La niña que llegó sin aliento todavía no sabía que un día sería ella quien enseñaría a otros a no volver a correr. Nadie le preguntó de dónde venía, y eso fue lo primero que la desconcertó. Estaba acostumbrada a que la interrogaran, que la clasificasen según la edad, su fuerza o la utilidad. Pero allí no. Una mujer le ofreció agua.
Un anciano la miró como si ya la conociera. Un niño se acercó sin miedo. No hubo juramentos, no hubo pruebas. Las miradas de ternura y compasión creaban una atmósfera tan cálida que cualquiera de nosotros llamaríamos hogar. Los primeros días caminaba en silencio, observándolo todo. Las casas no se levantaban aisladas, se construían cercas unas de otras, formando pequeños núcleos de familias extendidas. La vida era colectiva. Los niños corrían libres, jugaban sin miedo a ser contados, vendidos o separados. Las mujeres no bajaban la mirada, hablaban en círculo y decidían en voz alta. Pronto descubrió que aquel lugar no era un campo de fugitivos, era un mundo oculto donde la libertad era el principal rasgo en común de sus habitantes. Las mañanas comenzaban antes que el sol. Unos trabajaban la tierra, otros recogían frutos en los márgenes de la selva. Las manos más ancianas enseñaban a las más jóvenes cómo leer el clima, cómo entender la humedad del suelo, cómo sembrar para que nadie volviera a pasar hambre. La mandioca se rallaba y se convertía en harina. El maíz se compartía, las cañas de azúcar endulzaban el aire y las semillas se guardaban con cuidado casi sagrado. Aprendió que cultivar era una forma de mostrarle respeto a aquella tierra que la acogía. La selva dejaba de ser amenaza y se convertía en sustento. Había días de trabajo duro y había días de celebración. Escuchó lenguas que no comprendía del todo, canciones que no sabía traducir, ritmos traídos de un continente que algunos aún pronunciaban con lágrimas contenidas. Allí nadie pertenecía a nadie, y sin embargo, todos pertenecían al lugar. Sin saberlo, estaba viviendo el sueño de muchos que llegaron y de otros tantos que se quedaron a medio camino. Empezó a olvidarse de que una vez tuvo un amo que la trataba como un animal salvaje. Ya no podía pensar en eso. Solo podía pensar en el sonido de las risas que habían despertado su corazón. En la primera noche que durmió sin sobresaltarse, en el primer amanecer en el que nadie gritó su nombre para exigirle algo, sin darse cuenta, algo empezó a cambiar. Sus pasos ya no eran los de alguien que huye, eran los pasos de quien empieza a echar raíces. Y las raíces, cuando crecen lo suficiente, ya no temen al viento, solo bailan con él. Con el tiempo, la niña dejó de caminar con asombro y comenzó a caminar con atención. Había aprendido a amar aquel lugar, había aprendido sus ritmos, sus cosechas, sus celebraciones. Pero al crecer, empezó a ver lo que antes no veía. En los bordes del bosque había vigías. En las noches más oscuras, algunas hogueras no eran para celebrar. Algunas reuniones se hacían en voz baja. Comprendió entonces algo que nadie le había explicado. No bastaba con que el camino hasta allí fuera difícil. No bastaba con la montaña ni con la selva cerrada. Había hombres que reclamaban personas como si reclamaran animales extraviados. Hombres que creían que quienes vivían allí todavía les pertenecían. La esclavitud no solo convierte a un ser humano en posesión, lo convierte en presa. Y el depredador no se cansa de buscar.
Aquella niña, ahora adolescente, llevaba cicatrices que no siempre se veían. Cicatrices que habían atravesado la piel y alcanzado el alma. Pero aquel lugar le hizo pactar consigo misma que haría todo lo posible para evitar que nadie más volviese a tener las mismas pesadillas. Comenzó a integrarse en las labores de vigilancia, aprendía a moverse entre los ruidos de las hojas, a leer huellas que no solo dejaban las pisadas, a escuchar cuando el silencio era natural y cuando era advertencia. Fue entonces cuando descubrió que el Quilombo era mucho más grande de lo que ella imaginaba. No era un solo poblado, eran muchos. Muchos mocambos dispersos entre colinas y selvas, conectados por senderos invisibles para quien no sabía buscarlos. Los recorrió uno a uno, conoció a sus habitantes, escuchó historias distintas, heridas diferentes, pero el mismo juramento implícito: aquí nadie vuelve a ser propiedad. Entre entrenamiento y entrenamiento descubrió algo más. El cuerpo podía bailar y luchar con el mismo movimiento. La danza no era solo celebración, era preparación. El combate podía ser ritmo, la defensa podía ser arte. En uno de aquellos recorridos, vio por primera vez a quienes muchos nombraban en voz baja: Zumbi Dos Palmares. No lo reconoció por su apariencia, lo reconoció por la manera en la que el aire parecía concentrarse a su alrededor. No imponía silencio, lo generaba. No necesitaba levantar la voz, bastaba con su presencia. Ella no sabía aún qué lugar ocuparía él en su vida, pero sí supo algo. Si algún día la tormenta llegaba, él no retrocedería. Y la tormenta llegó antes de lo que imaginaban. Una noche el bosque trajo susurros que no le pertenecían, advertencias de que los depredadores estaban cerca. Un vigía bajó corriendo y de repente todo era silencio. A lo lejos, entre la oscuridad, antorchas. Los hombres que reclamaban sus propiedades habían encontrado el camino. Y por primera vez desde que llegó, ella no sintió miedo, sintió decisión. Participó en la batalla y vencieron. Apenas unos pocos lograron alcanzar las fronteras. Muchos quedaron atrapados en trampas invisibles bajo la selva. Otros huyeron desorientados. Algunos cayeron enfermos antes siquiera de divisar las casas. La selva no era solo paisaje, era una aliada. Y los pocos que consiguieron avanzar lo hicieron con furia desesperada. Arremetieron con todo lo que les quedaba. Pero encontraron algo que no esperaban: un pueblo dispuesto a no retroceder. Cuando todo terminó, Dandara comprendió algo que la marcó para siempre. No había luchado por venganza, no había luchado por sangre, había luchado por su verdadero tesoro, su libertad. La libertad que le habían devuelto aquellos habitantes que la acogieron sin preguntar quién era, aquellos que la habían visto nacer por segunda vez, aquellos que le habían dado un nombre nuevo. Dandara, Dandara Dos Palmares. El Quilombo Dos Palmares no era un simple refugio, era una confederación de mocambos extendidos por kilómetros de selva. Su capital era Macaco.
y su líder era Ganga Zumba. Allí convivían africanos traídos principalmente del Congo y de Angola, también indígenas brasileños, algunos mestizos, incluso algún blanco que había decidido romper con el orden colonial. El color de la piel no determina el valor de una vida. Eso, por sí solo, era una amenaza. Mientras el Brasil colonial existía para enriquecer a la corona de Portugal a través del azúcar y la esclavitud, Dos Palmares demostraba que los esclavizados podían gobernarse, cultivar, organizarse y defenderse. No eran una mercancía fugada, eran una sociedad. Cada expedición enviada contra ellos tenía un objeto claro: destruirlo todo, recuperar sus propiedades, restablecer el miedo. Por eso los ataques eran constantes, por eso los cazaban sin descanso. Porque si Dos Palmares sobrevivía, la idea de la esclavitud comenzaba a agrietarse. Pero el peligro no solo venía de fuera. Tras años de ataques, el desgaste era evidente. Y entonces ocurrió lo impensable. Ganga Zumba aceptó un tratado con los portugueses. La propuesta parecía paz, libertad para quienes ya vivían allí y reconocimiento oficial. Pero con una condición: devolver a los nuevos esclavizados que escaparan en el futuro. Dandara escuchó la noticia en silencio. Aquella paz exigía cerrar la puerta a quienes aún corrían, y ella sabía lo que significaba correr. No estuvo sola en su desacuerdo. A su lado estaba Zumbi, con quien había luchado hombro con hombro en la selva. No era solo respeto, era coherencia compartida. Para ellos la libertad no era parcial, no podía negociarse. O era de todos, o no era. Y en esa decisión comenzó una grieta que cambiaría el destino de Dos Palmares para siempre. Aquel acuerdo sembró una semilla en los habitantes que germinó en una desconfianza desconocida hasta entonces en el quilombo. Fruto de aquel pacto, Ganga Zumba trasladó la capital al territorio acordado con los portugueses, y Dos Palmares dejó de acoger nuevos fugitivos, dejó de abrir los brazos, dejó de ser refugio. Las casas se levantaron de nuevo, los cultivos brotaron otra vez de la tierra roja, pero algo invisible se había fracturado. No era solo el traslado, eran los intercambios cada vez más frecuentes con los portugueses, los regalos que nadie tocaba o las palabras suaves que olían a pólvora. Los líderes de los mocambos estaban alerta, preparados para la traición. Porque los esclavistas nunca habían traído nada bueno, y en el fondo todos sabían que no querían paz, querían cenizas. Dandara habló, no para calmar a nadie, sino para desafiar lo que creían inevitable. Había aprendido en la batalla que la libertad no se negocia, se defiende. Mientras otros debatían tratados, ella organizaba guardias, trazaba rutas de escape, enseñaba a las mujeres a tensar el arco, a blandir la lanza, a no bajar la mirada ante el enemigo. No era solo una guerrera, era memoria viva de por qué luchaban. Y no estaba sola. Mientras ella crecía en estrategia y convicción, también lo hacía Zumbi. No fue casualidad que se encontraran. Algunos destinos no se cruzan, se reconocen.
Se habían cubierto las espaldas contra los portugueses, compartiendo sudor, sangre y lágrimas. Entre ellos no había necesidad de grandes discursos. El respeto nació en el campo de batalla. Cuando la muerte alcanzó a Ganga Zumba, envenenado susurraban algunos, traicionado murmuraban otros. La selva guardó silencio. Y el nuevo líder fue Zumbi. Como si estuviese preparado para ese momento toda su vida, sabía perfectamente qué hacer y endureció la resistencia del quilombo. Los ataques externos se radicalizaban. Portugueses y también fuerzas ligadas a los intereses holandeses volvían una y otra vez, incapaces de tolerar la existencia misma de aquel pueblo libre. Dos Palmares no era solo un asentamiento escondido en la sierra, era una amenaza económica, porque demostraba que el sistema esclavista podía romperse. Era una amenaza política, porque se gobernaba sin corona. Era una amenaza simbólica, porque la libertad podía echar raíces en tierra prohibida. Según ellos, no quedaba alternativa. Debían invocar al hombre que cazaba fugitivos como si fueran presas. Domingos Jorge Bello. Su nombre comenzó a circular como presagio de tormenta. No era un soldado cualquiera, era bandeirante. Sabía internarse en la selva, desmantelar refugios, perseguir hasta el último aliento. Había sido contratado cuando otros fracasaron. Y la guerra cambió por completo. Dandara siguió en primera línea. Volvía cubierta de barro y sangre que no siempre era suya. Pero cada regreso era más silencioso que el anterior. Cada vez había más nombres que recordar, más hogueras encendidas por los que no volverían. Aún así, no podía rendirse, porque la libertad seguía siendo su verdadero tesoro, y estaba decidida a que nadie se la arrebatara, ni con tratados, ni con venenos, ni con ejércitos, porque su espíritu jamás volvería a conocer cadenas. Las lágrimas de la selva son el reflejo de la inhumanidad del hombre. Aquella noche, Dandara se despertó exaltada por el llanto desconsolado de la selva. Todo parecía tranquilo a su alrededor, pero su corazón latía tan rápido que no podía creérselo. Salió corriendo de la tienda. La luna estaba en lo alto, marcando el reinicio del día. Pero el cielo tenía un color rojizo que se intensificaba con cada instante. El viento tosía cenizas y aquel olor la hizo empuñar la lanza y prepararse para lo peor. Durante un segundo, el tiempo se detuvo. Nada se movió. Era un presagio. Habían llegado. Esta vez eran muchos más que antes. Los gritos inundaron todo el Mocambo. La gente corría desesperada mientras el fuego atravesaba las primeras líneas de defensa. El caos se había apoderado de Dos Palmares. Pero Dandara no lo permitiría. En su camino al campo de batalla, auxiliaba a las familias, conduciéndolas por túneles y caminos secretos para que pudiesen huir. Organizaba los grupos de habitantes para evacuar a todos. Y se adentró en la selva, dispuesta a dar su vida por su hogar. Su alma se fracturó ante lo que veían sus ojos. Centenares de soldados portugueses rodeaban el frente, disparando incluso a hermanos que yacían en el suelo.
Sus antorchas quemaban todo a su paso, y el paisaje que tanto había amado ya no se reconocía. Zumbi seguía en pie, pero estaba tan mal herido que apenas podía percibir que cada vez eran menos los que combatían a su lado. El corazón de Dandara latió con tal intensidad que su cuerpo se movió sin orden alguna junto al de Zumbi. Luchó con la fuerza de todos Dos Palmares, resistió embestidas de los mercenarios, mientras ayudaba a Zumbi a escapar. Pero ella no podía huir. Su alma se lo impedía. Debía seguir defendiendo aquel lugar que le había devuelto la vida. Con o sin aliento, blandiendo su lanza, cada movimiento se volvía más inútil. Las cadenas sonaban cada vez más cerca. Los estallidos silenciaban los llantos de su pueblo. Estaba acorralada. Todavía no había muerto por capricho de los colonos. Querían verla sufrir, esclavizarla de nuevo. Pero eso nunca sucedería, porque desde lo alto de un precipicio, el espíritu de Dandara voló libre hacia la eternidad. ¿Y bien? ¿Sois libres? Dandara es una mujer excepcional. Una de esas personas que no dejaron indiferente a nadie, ni a quienes compartieron el quilombo con ella, ni a quienes la descubrimos siglos después. Y aquí es donde empieza la magia, porque Dandara es una figura que ha viajado en el tiempo de la forma más frágil y a la vez más poderosa que existe, de boca en boca. Su origen es incierto, apenas existen escritos que hablen de ella. Algunos historiadores incluso afirman que nunca existió. Y sin embargo, si no existió, ¿cómo ha llegado su espíritu hasta nosotros? ¿Cómo puede una historia sobrevivir sin libros, sin retratos, sin fechas y seguir latiendo con tanta fuerza? En la actualidad, en Brasil se conmemora el Día de la Conciencia Negra, una fecha que celebra la resistencia del pueblo afro-brasileño y recuerda la figura de Zumbi Dos Palmares. Pero con el paso del tiempo, cada vez más voces pronuncian también otro nombre, el de Dandara. Es curioso. Cuanto más pasan los años, más viva parece. Como si su espíritu no perteneciera solo al pasado, como si representara algo que seguimos necesitando hoy, la libertad. Y quizá por eso la reclamamos. Porque vivimos en tiempos en los que de una forma u otra todos sentimos el peso de algo que nos quiere encadenar. Dandara no es solo una vida épica. Cuando te acercas a su historia se convierte en una puerta hacia un mundo donde Brasil y África se encuentran en el mismo latido, donde la cultura del quilombo mezcla lenguas, ritmos, creencias y memorias hasta crear algo completamente nuevo. Un mundo donde el tambor, la danza y la lucha son diferentes formas de decir lo mismo, que el alma quiere ser libre. Por eso te invito a que sigas investigando sobre el quilombo Dos Palmares, sobre su gente, su música, su cultura. Porque lo que has escuchado hoy no es más que una pequeña porción del océano en el que querrías perderte. Nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta entonces, no dejes de buscar el ritmo con el que tu alma se sienta libre. D'água, ou com um sorriso na boca, com o peito cheio de mágoa, ou sendo a mágoa tão pouca. Quem é bamba não bambeia, falo por conta
ficção. Enquanto houver samba na